Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chañarcillo TV, nuestro canal de YouTube. Y nos encontramos hoy en día con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Bienvenida, ministra, en la región de Atacama. Bienvenida, Diario Chañarcillo. Gracias por estar en nuestro estudio. ¿Cómo está usted? Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por recibirnos. Feliz de estar acá. Había tenido varias veces oportunidad de venir a la región, pero no en la responsabilidad que tengo ahora como ministra, así que muy contenta de poder estar estos días con ustedes, que además teniendo en cuenta que estuvo ayer nuestro presidente, así que con mayor razón. Muchas gracias, ministra. Y precisamente usted vino a la región de Atacama cuando era subsecretaria de Previsión Social del gobierno de Michelle Bachelet. Y ahora viene como ministra del Trabajo y Previsión Social. Sí. Cuénteme, ¿cuál es el motivo de su visita dentro y bueno, en qué se enmarca? Antes había venido también como dirigente sindical, ¿verdad? Sí. Justo estaba delante en Radio Maray y les decía, bueno, hay que venir un día como de vacaciones. Siempre he venido por algo en particular. Bueno, vinimos porque en primer lugar el presidente nos coordina que necesita mayor presencia de las carteras ministeriales en regiones. Como los delegados presidenciales van a dar sus cuentas públicas, a mí me ha correspondido, ¿cierto?, acompañar al delegado de Copiapó, de la región, más bien dicho, y creo que es muy importante poder además aprovechar la oportunidad para poder compartir con los vecinos y las vecinas los elementos del proyecto de reforma previsional, así que vamos a tener esos dos focos durante estos días de visita. Muchas gracias, ministra. Y, ministra, pasando a otro tema. Luego de la aprobación de 40 horas en los medios nacionales e internacionales, se ha como destacado su estilo de lograr los acuerdos en política para lograr estas iniciativas de ley. De hecho, el País de España lo definió como la fórmula Jara. Dígame, ministra, en sus propias palabras, ¿cómo definiría usted este estilo para hacer las cosas? Mire, yo creo que primero no es como algo individual, digamos, es parte de un trabajo en equipo, nadie se puede pasar la película ni el rollo de que puede cumplir por sí solo un rol de esa naturaleza, sino bien mal estaríamos, ¿no? Dependiendo de caudillismo, de liderazgo. Pero más allá de eso, es una obligación, así lo veo, porque creo que muchas veces se han presentado demandas muy importantes por parte de la ciudadanía que no ha logrado avanzar y que se quedan como testimoniales, ¿no? Y eso no le cambia en nada la vida a las personas. Así que en el caso de las 40 horas, me alegra mucho que quienes estaban en la oposición completa a este proyecto de ley, no sé si se acuerda usted, pero incluso lo ridiculizaban, le hacían memes, decían lo del Alexis Sánchez que no iba a poder tirar el último penal y todas las cosas que se dijeron, se atrevieran a dar el paso, ¿no? Y nos pudiéramos encontrar. Pero esto fue en buena medida gracias al apoyo de la ciudadanía. Si este proyecto de ley no le hubiera hecho sentido a la gente para tener una vida más amable, para llegar un poquito más temprano a las casas, tener más tiempo, por ejemplo, con los hijos, yo creo que habría sido más difícil sacarlo. Ayudó mucho el apoyo ciudadano y espero que sea también lo que podamos contar para la reforma de las pensiones, Rodrigo, porque la necesitamos tanto. Hay tantas personas mayores en el país que viven mal y necesitamos apoyarlas. Entonces, hay que tomar impulso, pensar fuera de la caja en la que hemos estado estos 40 años con un sistema extremo donde cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas y ojalá tenga un hijo que se haga cargo de uno cuando esté mayor, digamos. Pero hay que pensar un poco en lo que es la seguridad social, ayudarnos entre todos. Y, ministra, bueno, el presidente Boric la definió usted como la ministra de los acuerdos improbables, entre comillas. ¿Va a ocupar la misma fórmula, digamos, que dijo el país para este tema de la reforma previsional? Bueno, hemos estado intentándolo, pero yo creo que hay que ser sumamente transparente con la ciudadanía. No ha sido fácil y no está fácil porque en el caso de las pensiones hay muchos poderes económicos que se cruzan. Y hay una industria muy poderosa que es la de la AFP, ¿cierto? Que se ha hecho rica a costa de las comisiones que le cobran los cotizantes, a los trabajadores y trabajadoras, y que no quiere que nada cambie, entonces ha hecho todo lo posible para que nada cambie. Por eso, considerando además que hay una amplia diversidad en el Parlamento, de muchos partidos políticos o grupos políticos, nosotros tenemos el desafío de conversar con todos para construir una mayoría. Pero esto requiere también apoyo ciudadano, porque si las 40 horas se demoraron 6 años,
las pensiones llevan 10 años pendientes, con gobiernos de distintos signos. Tuvo la presidenta Bachelet, en quien tuve el honor de ser subsecretaria, luego el presidente Piñera también lo intentó. Entonces, esto más, hoy día el presidente Boric impulsa una nueva reforma, más que una reforma de un gobierno, es la reforma de un país. Y a esa altura creo que es a lo que estamos llamados, quienes estamos en política, a estar disponibles, ¿no? Claro. Cuénteme, ministra, para que la gente lo vaya comprendiendo, ¿cuáles son los ejes principales de esta reforma de pensiones propuesta por el gobierno? Bueno, lo primero es que las personas tienen que estar tranquilas porque todo el 10% que han cotizado en su AFP, nadie, de verdad, nadie se los va a quitar. Aquí no va a haber manotazo, no va a haber expropiación. Todo eso que inventaron algunos para el plebiscito anterior y en función de también proteger los intereses de la propia industria de la AFP, como señalaba, para que nadie cambie, tiene mucho de meterle miedo a las personas para que los cambios no se hagan. Entonces yo creo que hay que despejar eso. O sea, primero el 10% sigue tal cual, si usted lo quiere heredar, lo hereda, si usted va a pagar pensión de sobrevivencia porque después fallece y resulta que tiene un hijo menor de edad, eso también va a seguir ocurriendo. Pero ese 10% es insuficiente. Y por eso se va a crear la cotización de los empleadores, que es algo que existe en los demás países, pero aquí, como ha sido un sistema extremo, solo los trabajadores han tenido que cargar con este 10% sobre sus hombros. Esa nueva cotización no va a ser lo mismo que este ahorro privado de capitalización individual, va a ser un seguro social, Rodrigo. Y eso significa que para las personas, en función de la cantidad de años que cotizaron, van a tener un piso mínimo de pensión. Por tanto, en concreto, si usted cotizó 10 años, va a partir con una UF, con este 6%, más su 10, más la PGU. Si usted cotizó 20 años, va a tener 2 UF adicionales, y así. Y si usted es más mujer, va a tener reconocimiento por la tarea de cuidado, lagunas previsionales, por los hijos, ¿cierto? Varios elementos que hacen que hoy día se corrija la inequidad de género que hay en el sistema. Este mismo hecho que las mujeres vivimos más, que es una buena noticia para el sistema de pensiones, es una mala noticia, porque nos calculan en más tiempo la pensión. Entonces, el seguro social va a anular todas esas diferencias, ¿ya? Y yo lo principal que haría es que hacer un llamado a los vecinos, a las vecinas de la región, a que conversen de este tema en sus casas, porque este no es solo un cambio legal y político, también es un cambio cultural, porque como hemos conocido un puro sistema en estos 40 años, muchos creen que las pensiones son un problema individual, y no, son un tema social de la sociedad que se hace cargo de retribuir a las personas mayores el esfuerzo que toda la vida hicieron. Ministra, pasando a otro tema, una pregunta que no puede escapar. Sobre las cifras, las últimas cifras de empleo. Sí. Sí. Bueno, a nivel nacional marcaron en el último trimestre móvil 8,8 y en Atacama teníamos un 8,9, un poquito más arriba de la media nacional. Estamos dentro de las primeras regiones en cuanto a desempleo. Cuénteme, ministra, ¿qué acciones está tomando la cartera del trabajo en este caso para poder mejorar esta situación y mejorar esta cifra? Sí, es evidente que luego de una pandemia social, sanitaria, de carácter nacional y mundial, hemos vivido un ajuste económico que ha sido rudo. Rudo con las familias, rudo en términos de inflación, de crecimiento, ¿cierto? Y de empleo también. Las cifras van perspectivando que vamos iniciando el principio de la salida, ¿no? El empleo siempre se mueve un poquito más lento, sobre todo ahora considerando que vienen las cifras de invierno. Pero estamos efectivamente estudiando y en conversación con el Ministerio de Hacienda subsidios al empleo, porque a la promoción de nuevos puestos de trabajo, porque mire, Rodrigo, aquí se hicieron unos instrumentos muy buenos durante la pandemia, durante el gobierno anterior, que yo creo que es justo reconocerlo, digamos, aunque fuera de otro signo político, que era el IFE laboral, que busca incentivar a las personas que salgan a buscar empleo. Lo que nos pasa ahora es que las personas ya han salido a buscar empleo. Lo que hay que incentivar es los empleadores para la construcción de puestos de trabajo. Y esto tiene que ver con una cosa que uno de repente lo ve tan teóricamente, pero es tan concreto. Para la generación de los puestos de trabajo tienen que pasar varias cosas. Tenemos que disminuir la inflación. Por eso es tan importante contener los retiros, ¿no? Que no sigan habiendo retiros, porque ahí vamos a ir en el otro lado. ¿Por qué es importante contener la inflación? Porque los empleadores no
se endeudan muchas veces la banca. Y las tasas de interés con una inflación alta le generan también a ellos costos altos. Entonces, todo un círculo. Y nosotros estamos trabajando como gobierno precisamente en un diseño de subsidios al empleo para fortalecer la creación de nuevos puestos de trabajo, por un lado. Por otro lado, están las mejoras al seguro de cesantía para apoyar precisamente en este periodo que está un poco más ajustado, digamos, y que es parte del ciclo en el que estamos, pero sin duda lo más relevante es la agenda productiva que está llevando adelante Economía con Hacienda, y que tiene que ver con desburocratizar trámites de inversión, porque no puede ser que tanto nos demoremos en que un proyecto se pueda poner en marcha, que decir en los proyectos grandes. Hacer efectivo la desnotarización de tantos trámites. ¿Se ha dado cuenta usted la cantidad de notaría? O de trámites que hay que hacer en la notaría, que uno después se pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué se hizo? ¿Qué sentido tenía? Entonces hay que apurar la inversión privada, pero hay que apurar también la inversión pública. Y en eso estamos, porque eso genera empleo, y en el caso de vivienda, que tenemos además un compromiso importante, esperamos también ahí que se sigan generando puestos de trabajo como ha sido hasta ahora. Ya, ministra, cuénteme con respecto al salario mínimo. Sí. Ya en todo tercer trámite constitucional en el Congreso. A pesar de todas las observaciones que tuvo el proyecto que fue tramitado, ¿cómo se logró este ingreso ya a tercer trámite constitucional del proyecto de salario mínimo? Bueno, yo creo que fue muy importante el apoyo de los parlamentarios en la Cámara de Diputados y Diputadas. Yo aquí quisiera destacar el rol que juega el diputado Juan Santana, que además entiendo es de la región. Él es presidente de la Comisión Trabajo. Entonces los proyectos que nosotros vemos como 40 horas, pensiones, están precisamente en esa comisión, así como también la diputada Chicardini. Entonces tuvimos un amplio apoyo. Pero quiero señalar que además del oficialismo, es decir, los partidos que apoyan al gobierno, estuvo también el apoyo de Renovación Nacional, donde la parlamentaria Sofía Cid también jugó un rol importante. Lamentablemente, Rodrigo, cuando este proyecto de salario mínimo a 500.000 pesos se fue al Senado, allá tuvimos solamente los votos del oficialismo. La oposición, es decir, la derecha, se abstuvo. Y me preocupa porque el lunes 29 de mayo el proyecto tiene que volver a su último trámite en la Cámara de Diputados. Entonces estamos mirando qué va a pasar, ¿no? Si es que Renovación Nacional va a mantener su primera votación o va a cambiar de posición, como ocurrió con sus pares en el Senado. Esperemos que no, porque hay que pagar el sueldo mínimo en unos días más. Y las personas quieren vivir tranquilas. Entonces necesitan saber cuánto van a pagar los empleadores y los trabajadores cuánto van a recibir. Los tiempos de ajuste después de la pandemia han sido difíciles para toda la ciudadanía, pero para aquellas personas que ganan el mínimo, créanme que lo han sido mucho más, y eso no hay que perderlo de vista. Así que con un buen subsidio a las pymes, rebajando además las tasas del impuesto de la primera categoría para los próximos 2 años, estamos haciendo un esfuerzo público y privado para que quien trabaje en el país jornada completa al menos logre sacar a su familia de la línea de la pobreza. Un piso mínimo, ¿no? Para vivir llegar un poquito más tranquilo a fin de mes. En eso estamos. Gracias, ministra. Le damos las gracias por habernos acompañado. Rodrigo. Muchas gracias por Muy estar amable con nosotros. Esa ha sido la entrevista entonces con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, que nos estuvo acompañando acá en Chañarcillo TV. Recuerda hacer clic en la campanita, suscribirse, seguir nuestro sitio web, nuestro diario Leer el Impreso y ver nuestro canal de YouTube también para otras interesantes entrevistas y noticias. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.